El trauma que yo tenía. ¿Bien? ¿Todo bien después? Supongo, no vi mi nota. ¿Fuiste a ver tu nota? ¿Vimos al lado? No sé. Información baby. ¿Pudiste ver mi nota? Ya bueno, para los que no me conocen, yo soy el doctor Julio César Ramos Reyes, soy médico especialista en cirugía general y laparoscopía. Bueno, soy del Hospital de Emergencia de Limente del Estado. El tema que tenemos el día de hoy es balance hidroelectrolítico, regulación y trastorno. Es un tema un poquito pesado, ¿no? O sea, no me voy a explayar en el tema de lo que es alcalosis, acidosis metabólica, respiratoria, porque eso ustedes lo vieron en medicina. Entonces, explayarte en eso, poner fórmulas, todo, como que ya para qué, ¿no? Si ya lo vieron. Aparte ya lo van a ver que ya cuando sean internos. Y en pediatría también un poquito, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué día tienen de balance? Me gustaría que alguno de ustedes me diga, ¿no? Al menos. A ver, de fondo. A ver, ¿no? ¿Qué piensas del balance? Dime lo que pienses, lo que en este momento se te ocurra. Vamos a acercarme para escuchar. Y ahorita tengo todo eso. Tu balance soy yo. Va a ser una cosa bien. A ver, no sé si está escrito. Me trabajo en televisión. Investigación de comida. 3 es investigación de Jauregui. Nuestro conejo. Luego las hernias. Luego adenomas. O sea, lo más divertido de estar en una clase es que tu público tenga su porque yo creo que tenga es el tema serio que de verdad algo me falta. yo sí contigo excelente. Ya, pero ustedes todos ustedes tienen ahorita tener la capacidad. Porque muchas veces pasa eso en la facultad de medicina. Yo le digo porque yo soy alumno de pregrado acá y de posgrado. Y a mí me gustaría que mis hermanitos menores, que son toditos ustedes, porque son mis hermanitos menores, tengan también la misma manera de soltarse. No tengan miedo de preguntar. Que yo mira, el médico, mi grupo ya viene por la contra, tranquilo, no lo voy a gritar, no lo voy a humillar, a veces no, hay ese miedo. No, conmigo no. Conmigo me gusta que mis alumnos tengan confianza. O sea, que me presionen diciendo, no, pero ¿qué puede ser? ¿No? Como que, por ejemplo, yo les voy a decir cosas así, como esto es importante, esto aprendan, porque de ahí más o menos voy a hacer las preguntas. ¿Tú qué no lo has hecho? Es una respuesta. Y, por ejemplo, ¿qué cosa es un balance? ¿Para qué es importante el balance? El balance es para el medio interno. Nosotros en el organismo nosotros estamos llenos de agua. Entonces, y esa agua que nosotros tenemos, a la vez también tenemos electrolitos, que son los cuales a nosotros nos llevan a tener un equilibrio y nosotros podamos estar vivos, pues, ¿no? Manejarlo de diferentes maneras. Entonces, cuando esto se pierde en diferentes ocasiones. Uno cuando uno está enfermo, ¿no? Médicamente, que tienes una diarrea o diabético, ¿no? Pero también en el área quirúrgica también se pierde. En el área quirúrgica hay trauma. Una cirugía es un trauma. Una cirugía, depende del tipo de cirugía, podemos nosotros también perder tipo de electrolitos, deshidratarnos. Es más, un paciente que está con una patología, una vesícula, una apéndice, una peritonitis, o hasta una herida de bala, trauma abdominal, abierto cerrado, estamos perdiendo líquidos, estamos deshidratando. Entonces, ahí hay que recuperarnos. Entonces, está ahí claro, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a hacer? El equilibrio electrolítico es fundamental para la homeostasis corporal y se refiere a la relativa constancia y distribución del agua y iones a 3 compartimentos corporales: interior celular, espacio intersticial y vaso sanguíneo. ¿No? Entonces, todo nos va a dar un equilibrio de todo esto. En el paciente quirúrgico es importante el aspecto de los líquidos electrolitos. ¿Por qué?
Porque en todos los pacientes quirúrgicos va a haber una pérdida. Ahora acá es distinto. Por ejemplo, tienes un herido de bala, no sé, intestino delgado, ¿no? Lo demás todo bien. Y lo que tienes que esterilizar hacia afuera. Entonces es una ostomía, ¿no? Puede ser por tibia o por colon. Este paciente por acá, depende, si puede ser largo o bien que es un intestino corto, ha tenido un exceso de pérdida. Entonces, al momento de que haces un balance, si tú no le respondes lo suficiente, va a haber un desequilibrio. Ahí está el balance. Lo que dijiste tú, los ingresos y los egresos. Consecuencias de este desequilibrio puede ver en el sistema digestivo, en la sangre, en el riñón. Ahí lo que puede generar es la salida y entrada del fluido extracelular, ¿no? Puede generar diferentes tipos de manifestaciones, como en este caso, muchas veces ahí en realidad, de repente, en un examen, un AGA, de inmediato podríamos tener una alteración metabólica, una alteración inclusive respiratoria, ¿no? Recuerdo cómo uno lo va manifestando, ¿no? Todo esto. Los líquidos corporales. El agua constituye alrededor del 50-60% del peso total. En una mujer entre 50 y 55 y un varón entre el 60% del agua corporal total. La distribución física va a ser muy diferente en un paciente delgado a un paciente obeso, ¿no? A veces, o sea, va a ser totalmente diferente como un niño o un adulto, o una mujer o un varón. Va a cambiar definitivamente todo. Salud, ¿a quiénes somos dos? Ya, entonces acá en un delgado, en un hombre, en el hombre va a ser mucho mayor la proporción de agua corporal total, ¿no? Puede variar entre un 55 a un 65%. ¿Por qué será así? Entonces el principal componente en el cuerpo humano depende de las células grasas, de la edad y el sexo. Se va a distribuir en extracelular en un 20% que se va a dividir en 3 compartimientos. Y el líquido intracelular en un 40% que las 2/3 partes va a ser de agua corporal total. Como ustedes pueden ver acá. Entonces, ¿qué son los electrolitos? Son sustancias que se van a dividir o disocian en el agua cargadas eléctricamente. Se dividen en cationes y aniones. Cationes, como cuáles, sodio, potasio, calcio, magnesio. Y aniones, como bicarbonato, cloro, fósforo, proteína. Entonces, desde aquí ya comienza a partir de cómo nosotros vamos a empezar a manejar la distribución de acuerdo al agua corporal total. Entonces, aquí ya entendemos. El mecanismo que controla los movimientos de líquidos electrólitos que van a hacer, pueden ser por difusión facilitada, transporte activo o ósmosis, ¿no? Si viene a ser por difusión, va a permitir que los movimientos de las moléculas de alta o baja concentración puedan necesitar más energía y vamos a necesitar líquidos, sólidos o gases. Y la difusión facilitada utiliza la gradiente de concentración que no va a requerir energía, la utiliza la glucosa. Acá es muy importante porque hay pacientes que muchas veces se sienten van a estar letárgicos, van a estar decaídos, ¿no? Y muchas veces es por necesidad de glucosa. Entonces, una destroza, tú de repente lo recuperas inmediatamente. O como en los casos a veces que necesitan agua corporal total, como en estos casos, por ejemplo, el transporte activo, movimiento que contra la gradiente de concentración necesita energía ATP, si usted sodio o potasio, ahí le puedes poner una solución polielectrolítica. ¿No? Y en una ósmosis, movimiento del agua entre dos compartimientos separados de una membrana, no va a requerir energía. Un cloruro. Entonces, la regulación del agua, ¿cómo se va a dar? Está dada por el hipotálamo, por la hipófisis, la corteza suprarrenal, los riñones, el corazón, los gastrointestinales imperiales insensibles, que viene a ser la sudoración, la vaporización invisible, ¿no? Tanto por vía respiratoria o por la piel, el sudor o lo que respiramos, ¿no? Que se van perdiendo, ¿no? Los gastrointestinales, como vamos a mencionar, como las heces, el corazón, el volumen, el aumento de volumen, la vasodilatación mayor de secreción del sodio, del CO2, los riñones, el volumen de la orina, y ya la corteza suprarrenal,
cuando disminuye la producción renal, liberando aldosterona, tiene más sodio, más agua, en este caso. Y es importante porque muchas veces nosotros, a los pacientes que lo estamos hidratando, muchas veces nosotros tenemos que saber la diuresis. O sea, a veces un paciente postoperado ingresa, inmediatamente se le pone realmente una destroza con sus electrolitos o un cloruro sin electrolitos. Y el paciente de cada 6 horas tiene que ser reevaluado. ¿Para qué? Para que bien inicie tolerancia oral. Pero lo primero que vamos a preguntar cuando pasamos una visita médica, que solamente son 6 o 8 horas después que postoperado, es ¿y cuánto es el diuresis del paciente? ¿Por qué? Porque ahí hay que ver cuánto le hemos puesto, de repente 1000, 1200 y de repente ha tenido que eliminar lo mismo. Entonces, ahí esa parte es importante por eso. Bueno, y el hipotálamo que viene a ser la parte reguladora en realidad, ¿no? O sea, depende del liberador de hormonas antidiuréticas o por receptores de baja concentración de agua, produciendo hormonas antidiuréticas, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿cómo vamos a ver el equilibrio? El equilibrio va a ser de los líquidos de adultos, va a ser el líquido intracelular un 40% y extracelular 20%. Como el líquido 1200 aproximadamente, alimentos son 2000, agua oxidación 300, va a ser un total de 2500, como ejemplo. Y en salidas, en sudor 900, en ese 100, orina 1500. Entonces, si nosotros acá tenemos un balance de 0, porque lo que ha entrado ha salido. Un claro ejemplo. ¿Por qué se le hacía? ¿Esta? Sí. Doctor, ¿y el anterior diapositiva a qué se refiere con pérdidas insensibles? Al sudor y respiración. Te podría preguntar eso, inclusive, pero es muy sencillo, ¿no? O sea, sería algo muy básico, ¿no? O sea, eso ya sería como, no sería una pregunta. Sí, no creo que se confunden en algo así, ¿no? O sea, sería algo muy básico, ¿no? Eso es sencillo. Porque yo he tenido que me he venido y le he dicho, saca sus pruebas, me han quedado mirando, ¿no? O sea, y obviamente su celular retirado, ¿no? Para ver su reacción. Porque ahora todo es inteligencia artificial, te ponen ChatGPT y realmente todo, ¿no? Entonces, pero si le quitas todos los aparatos eléctricos, lo haces pensar, y le quitas su casaca y lo dejas ahí sin armas algunas, y para en una esquina solito, sin interno, sin nadie, y lo miras fijamente, o sea, su reacción va a ser lo que sabe. Hay gente que sí reacciona y que lo está muy bien. Por eso que es el descubrimiento que hay que tener. Porque es más, la medicina muchas veces es así. Y va a llegar el momento que ustedes van a ser médicos. En serio, yo lo digo con ya van a ser médicos y van a estar en el Cerú. Y quizás no hicieron un buen internado, porque en el internado muchas veces los hacen hacer, depende de dónde hagan, qué sede, van a hacer papeleo. Van a hacer el sí, si están en MINSA, el puro sí. Y si están en el salud, van a digitar, van a ser muy buenos digitadores, buenos secretarios. ¿Ya? Y lo que aprendan va a ser muchas veces por ósmosis, depende también de sus tutores que tengan. Entonces, cuando llega un paciente, por ejemplo tú, estás en tu posta, ¿sabes? No sé de dónde, pues en Huancavelica al fondo 8 horas no hay luz ni agua. Y te llega un paciente así con un diabético, ya que está deshidratado, que es un gordo, obeso, con una herida grande, con fiebre, vómitos. ¿Ya? Y tú ya comienzas a hacer tu clínica, pero no tienes ni idea qué cosa tienes. Y te dice, doctor, ¿qué tengo? ¿Qué vas a decir? No, pues está en una posta de 8 horas. Lo puedes referir, ¿no? Porque, ¿sabes? Pero también el paciente quiere buscarte a ti porque tú eres la salvación, tú eres su Dios. ¿Cómo te llamas? Fabián. Entonces, Fabián, tú eres lo que él ha esperado siempre que llegues a ser. Tú eres la esperanza de vida de todo el pueblo. Así es, en serio. A mí me pasó eso en mi Cerú. Yo hice un Oxapampa. ¿Ya? No, pero usted piensa Oxapampa, bonito, colonos. No. Yo hice un pueblo que se llamaba Huachini, que estaba 8 horas de Oxapampa y tenía que caminar 4 horas. Y el río seco que tenía que pasaba, pero casi me ahogo. ¿Ya? Y la cosa que de ahí había un pueblo que se llamaba Coya, que era como 10 horas caminando. Y en este pueblo, a mí solo tenía llegado un médico, pero hace como 15 años, que era como el símbolo, ¿no?
y todos eran limeños que iban allá. Entonces a mí me dijeron, yo soy mochilero, la verdad. Entonces me dijeron, doctor, ¿quiere ir o prefiere quedarse acá? O de que el medio, como a 3 horas de un pueblo que se llama Miritiniani, o se quede en Miritiniani. Vamos a Coya, me hice un palo como un báculo. Y me lo pasé limando mi palo, todo, para caminar en la selva. Y me llevé mi hacha así yo pensando en matar monos, no sé. Serpientes, no sé. Y caminar horrible, la selva es bien fea caminar, bajar, ríos, de verdad bien feo. Es más, pasó una de monos, un montón, y yo dije, qué bonitos los monos, te tuve que esconder porque los humanos los atacan, los monos se pueden bajar y te pueden atacar. Es en selva virgen, en serio. Ya, y llegué a Coya. Ahí sí había gente que no usaba nada la parte de arriba, las mujeres solamente usaban trapitos lo que tenían, había gente desnuda inclusive. Y se pasaron la voz que venía el médico, porque seguro que, ¿cómo será? Pues uno no sabe, ¿no? Se pasaron la voz y había otro pueblo que estaba platanero, que estaba como un cerro. ¿Ya? Y vinieron un montón, yo llegué cansado después de caminar, muerto, y tú veías un montón de gente esperándote. Y no hay forma, yo no voy a entenderlo, estoy cansado. Que pez, tenía hambre, estaba deshidratado. Me fui al río a bañarme y regresé. Dije, un rato tendré. Y habíamos llevado 2 mochilas, la mía y la de mi técnico, que se llamaba Rudy, que era un chiquito de tamaño, que era del pueblo. Y teníamos solamente paracetamol, diclofenac, ibuprofeno, metronidazol y albendazol, nada más, y jarabe. No, lo que le hablo es en serio. Entonces, y poquitos bajalenguas, un paquetito nomás. ¿Ya? La cosa que venía ya, ¿qué pasa tal persona? Entraba con su familia, como 20 personas. Pucha, ahora qué, se me va a caer los bajalenguos, yo veía afuera un montón, había un bajalengo para todos. En línea. Comenzamos a dar antiparasitarios, ¿no? Mandar todo lo que se podía, ¿no? Y la cosa es que se acabó. Se acabaron los medicamentos. En 4 horas se acabó, no teníamos nada. ¿Qué querías? No, que lo sacan. Difícil, ¿no? Ya, pero la cosa es que ellos tienen su curaca, sus brujos. Y es un tema. El brujo odia al médico. Odia al médico. Yo me hice amigo del brujo, porque yo llevé vodka. Por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Y se lo regalé, te regalo, le dije, ¿no? Y un vodka, a mí me regaló Masato. Yo no había visto cómo hacían el Masato. A los 15 días con hepatitis A. Ya, y la cosa es que mis amigos de Curaca y ellos usan mucho la medicina natural. Y me enseñaron. Usaron algunos tipos de hierbas, medicina. Y ellos curaban a sus pacientes. Ya, la cosa es que, bueno, hicimos como... Él bajó después al pueblo donde yo estaba y comencé a enseñarle yo las alternativas que podía manejar con algunos medicamentos o algunos procedimientos y él me comenzó a enseñar su costumbre. Y nos hicimos bien amigos, ¿no? Con él, bien amigos. Ya, no, y cómo hice ese día, porque ese día yo también me puse nervioso, porque no sabía qué hacer, ¿no? Ya comencé a buscar lo que había en ese centro médico y con lo que había comencé a darle, ¿no? Pero sabía que no podía. Comencé a hacerles rondas y a curarlos así como Moisés, así. Y decía, recen, y los te lo juro. Y ellos hacían así, pero me querían, mi pueblo. Me querían. Le querían y le creían. Sí, me creían. No, me querían. Sí. Me daban coco, me daban papaya. Son gente bien pobre. Cuando ustedes van a esas áreas, se dan cuenta que los que tienen son muy afortunados. Porque yo en Navidad me di el gusto de llevar chocolates sublimes, chicos, hice como unos pequeños bolsitas. Y en el pueblo que llevé eso bastante. ¿Ya? Y los niños nunca se habían comido un chocolate, nunca. ¿Ya? Y tengo compañeros que vean eso, pequeños espectáculos, pequeñas cosas, ¿no? Y hay gente que de verdad, o sea, tienen sus gallinas y son para que pongan huevos. ¿Qué te hace matar una gallina? Pero para que te maten a ti. En serio, porque es para eso. O sea, son gente bien pobre, bien humilde. Y yo nunca había visto tanta pobreza extrema como lo vivía allá. Y esa era esa parte. Porque la otra parte que está de Ciudad Constitución se dedicaban a la coca
Y ellos tenían plata, tenían unas camionetones gigantes porque vendían coca. Pero ellos estaban metidos en el narcotráfico, era otra área. Mi criminal era pobre. Bueno, sigamos en eso. Sexo, bueno, este es un ejemplo más que todo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo sacas el porcentaje? Si es un paciente, yo esto sí póngalo, porque eso es lo más probable que haga un caso y lo ponga así. El paciente 80 kilos, ¿cuánto es el agua extracelular? El 20%. Entre 100, 14 litros, más o menos. Y si quiero saber cuál es el agua plasmática vascular, que es el 5%, entre 100, 3.5. Igual, si quiero saber el agua intersticial, 15%, ¿no? O sea, va a ser el peso por el agua entre 100 y esa es la cantidad que sale de litros que tiene el ser humano como composición. ¿Ya? Igualito, si usted quiere sacar el agua intracelular, intersticial, pero quiere sacar con el porcentaje que tendría que tener, lo saca con el 60%. Intracelular 40, sale 28 litros más o menos, y el extracelular que viene a 60, que es el total. Acuérdense que en el 20% del agua peso corporal puede estar sodio, cloro, bicarbonato, proteína, y en el 20% puede estar potasio, magnesio, proteína. Entonces, en el balance, en ingresos, como lo expliqué en la anterior diapositiva, el ingreso de 1000, la comida va a ser 1000, va a ser un promedio que se estaría dando, la oxidación 300 a 500, va a ser un promedio total de 2300 a 2500. Y en ingresos tenemos que contabilizar la orina, las heces, las pérdidas sensibles como lo que es el sudor, ¿no? Que va a ser un promedio aproximado al día de 24 horas de 900 mililitros, ¿no? La osmolaridad del ser humano va a ser entre 285 y 290. Va a ser un volumen circulante efectivo. Si hay una deshidratación por homorreceptores, por el hipotálamo, receptores de volumen, darán dos respuestas. También va a haber una sed que eso lo vamos a manifestar, ¿no? Con cosas secas, ojos que hay hundidos, se puede poner ansioso, cuando tiene sed te pones así. Y con el aumento de la hormona diurética, va a haber una emisión de secreción de orina, va a haber anuria en estos pacientes. El requerimiento de agua, que va a ser de 30 a 40 mililitros por kilo, en niños va a ser de 100 a 150. Con esta es la fórmula que uno va a sacar más o menos, ¿no? O sea, por ejemplo, 70 kilos por 30 es lo que va a tener que más o menos tener requerimiento del agua que el corporal total. El sodio va a ser de 2 a 4 y el potasio de 1 a 2. Las pérdidas ordinarias en pacientes sin acto quirúrgico. Ojo, sin acto quirúrgico. Insensible, la fórmula va a ser, acá también la otra vez creo que puse una pregunta de aquí, que fue 0.5 por peso por 24 horas, ¿no? ¿Cuál es la pérdida insensible en pacientes no quirúrgicos? ¿Ya? La fórmula simplificada podría ser el peso por 12. ¿Ya? El débito urinario, eso es importante porque lo vamos a sacar sobre todo en los pacientes críticos o los pacientes postoperados, va a ser 0.5 a 1 por kilogramo por hora. ¿Ya? Y lo correcto es que sea entre 1500 o más o menos 500 por 24 horas. Bueno, la parte digestiva también va a ser un promedio de 200 mililitros por 24 horas. Y ahora, pacientes con pérdidas extraordinarias, pacientes con acto quirúrgico. Acá va a ser 5 mililitros por kilogramo por número de horas de operación. O sea, esto si es en abdomen abierto, aquí se pierde mucho más líquido. O sea, si el abdomen queda en bolsa de Bogotá. O en bolsa de Bogotá. Y el 0.5 por kilogramo, 24 horas menos horas de la operación. Acá más vamos sacando. Si se operaron hace 12 horas menos 12 horas. En abdomen suturado, abdomen cerrado, ¿no? En la protonía. Este de acá tenganlo en cuenta, ¿ya? 5 mililitros por kilogramo en abdomen. Podemos poner un caso clínico paciente que ingresa a las operaciones por herido de bala, el cual se deja por bolsa de Bogotá por
visualización o 48 horas si hay un, no sé, hay un daño por un control de daños. Ya, entonces, y fue operado a las 6 de la tarde y está reevaluándose 10 de la noche, son 4 horas, ¿no? Entonces hay que poner, ¿no? 5 mililitros por, si pesa 70 kilos, por 4 horas. Esa es la respuesta. Se puede cuantificar la fiebre, 650 por un grado por encima de 37.5, y si está hiperventilando 100 por cada 5 respiraciones por 5 de daño. Electrolitos, sus principales funciones. El sodio va a ser la regulación del volumen de presión sanguínea, el potasio, funciones neuromusculares y cardíacas, el calcio, coagulación, contracción muscular, el magnesio, factor de reacciones enzimáticas, el cloro, balance de ácido-base, el fosfato, metabolismos energéticos. Regulación del balance electrolítico en el riñón va a ser la excreción, retención de electrolitos, las hormonas, vasopresina, control de agua, la aldosterona, retención de sodio y agua, efectos natriuréticos y retención de sodio. Y sistema renal y funcional de los fenómenos. Composición de líquidos corporales. Vamos a tener en la saliva, vamos a tener el mayor porcentaje va a haber sodio. Acá también tienen que tener en cuenta el jugo gástrico, pues va a haber un volumen de 2500, el cloro va a ser su mayor dimensión, ¿no? Y también hay hidrogeniones. Es por eso que cuando el paciente está muchas veces con vómitos, es que de repente está con hipocloremia, ¿no? Muchas veces. La bilis va a tener mayor cantidad de sodio, también va a tener cloro de 100, jugo pancreático, también el sodio, jugo ilial, el volumen va a ser un promedio. En el tema ilial lo refieren por las ostomías. Las ostomías iliales son las que mayor tienden a eliminar la mayor cantidad de líquido, a contrario a la diferencia de un jarro que viene a ser un colon, ¿ya? Entonces van a tener en mayor cantidad de lo que es sodio y cloro. Y en el colon también va a ser alto, pero va a ser mucho menor el cloro y el sodio. Eso tenganlo en cuenta. La homocitotonicidad, vamos a tener el medio hipertónico, la osmosis y el medio hipotónico. Entonces acá vamos a ver, de acuerdo a la condición, cómo el agua se va a trasladar de acuerdo al compartimiento del agua y la concentración, ¿no? Vamos a tener condición hipotónica, que el agua va a salir más, y condición hipertónica, el agua sale de la célula. Condición isotónica, como que sale y como que entra, no es un término medio. Y en condición hipotónica, más entra que sale. Y hay una concentración mayor. La osmolaridad, vamos a hacer la propiedad del soluto de ejercer la presión, el valor normal de la serie plasmática. Vamos a tener el 275 al 125 de agua, la suma de solutos extracelulares osmóticamente activos. Esto no lo meto mal. Acá en la solución en sí, ya en la solución en sí hipertónica, vamos a tener diferentes tipos, como va a ser la hipertónica, la hipotónica y la isotónica. Entonces, en la hipertónica va a ser para reponer electrolitos, calorías, tratamiento de hipovolemia, aumentar la diuresis. Ya el paciente que está hipotónico, con oliguria, se le va a dar este tipo de soluciones para que pueda el paciente evacuar. ¿Ya? Puede ser también que llega a tener un jarro, una colostomía, ¿no? La reposición de electrolitos y líquidos van a ser mayores. ¿Ya? Pero también para reponer calorías, ¿no? También se puede. ¿Y cuáles son las soluciones salinas, ¿no? El cloruro. La solución hipotónica va a desplazar el líquido hacia el espacio intersticial, va a haber mayor, entra, sale, pero la movilización en sangre se va a calcular, ¿no? De acuerdo a la modalidad, ¿no? Acá se da soluciones hipotónicas, ¿no? Para que se pueda regular, ¿no? Y posiciones isotónicas, va a ser el aporte energético que aumenta el líquido intracelular, aumenta sodio, reponer electrolitos, tratamiento de acidosis metabólica. Gente que están con acidosis hay que darle soluciones salinas de mayor cantidad, ¿no? Soluciones isotónicas sobre todo. El lactato de Ringer es ideal para aumentar el sodio, el potasio, el calcio, ¿no? Sobre todo ello.
Las soluciones, ¿no? ¿Cuáles son las que tenemos, no? Por ejemplo, como soluciones tenemos dextrosa, que nos va a aportar 200 calorías en mayor cantidad. El cloruro, que va a tener un volumen de sodio, sobre todo 254. El hipersodio, el que viene en ampollas, puede ser el 20% o el 11.7, ¿no? Vienen en ampollas y eso va a servir, como por ejemplo, puedes ponerle calorías, dextrosa, tu hipersodio y tu hipercalio, ¿no? Y tu calio. Te va a ayudar a que el paciente pueda mantener un medio interno adecuado, ¿no? Ahora, ¿cómo tú calculas la cantidad que tú tienes que darle? 1 mililitro es igual a un cc, que esto viene a ser igual a 20 gotas, 60 microgotas. Número de gotas por minuto viene a ser el volumen a administrar en cc por 20 gotas. Y el tiempo que tiene que pasar la perfusión va a ser expresado en minutos, ¿no? El número de gotas, volumen, o sea, si es 1000, por ejemplo, un número de gotas, voy a calcular. Tengo 1000 entre horas por 3. ¿Cuántas horas quiero pasar este 1000? Acá, por ejemplo, quiero pasarlo en, ¿qué pues? 6 horas. 6 horas por 3 entre el volumen, y esto sale el número de gotas. Solamente puede salir. ¿Ahí pueden hacer un ejemplo ahorita? A ver, tienes volumen de 1000 que viene el frasco. Tiempo de horas, ponle 8 horas por 3. Ya, ¿cuánto sería todos los 1000 entre 24? 41. Entonces, tienes que darle acá 40 gotas por minuto, que va a ser el frasco, que eso va a pasar en 8 horas. Solamente, por ejemplo, si tú quieres que el paciente, realmente eso lo pasa cada. Tú tienes visto en los hospitales que ponen un RP cada 8 horas, ¿no? Entonces ellos tienen que pagarle 40 gotas por minuto. Pero acá les disminuyen eso, te le pasan 35. ¿Por qué? Porque hay que contar que también ellos cuando administran medicamentos también están poniendo entre 100 y entre 200 cc. Entonces eso es lo que ellos lo hacen la disminución, para que para llegar los 40 gotas por minuto. El soluto, el intracelular, potasio, magnesio, fósforo, sulfato, proteína. Eso de acá que le he dicho de volumen también aprenda, ¿no? Por si acaso. Lo digo porque no se olvide. Ya, intracelular, potasio, magnesio, sulfato, proteína. Los electrolitos van a expresar por los equivalentes, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, calcular la molaridad. Un paciente masculino de 43 años, sodio 156, glucosa 121. Un 25, ¿no? Respuesta, o sea, ¿cómo lo sacan la molaridad calculada? Eso es para ver la parte hiperosmolar, ¿no? Si quieren que ustedes se más detallada. Ya, entonces, para ver la tonicidad del paciente, voy a ver estados isotónicos, hipotónicos y hipertónicos, en este caso, ¿no? Esto va a ver la equivalencia osmótica de los líquidos comparada con el plasma. Entonces, cuando es un isotónico va a estar el agua y el intracelular y el van a estar iguales, ¿sí? En las mismas similitudes. Cuando son hipotónicos, el agua extracelular va a estar menos y el intracelular va a estar mayor. Ahí que vamos a encontrar en un paciente va a ser edematoso, vamos a encontrar las piernas hinchadas, va a estar un poco hinchado el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque está entrando líquidos pero no hay salida, entonces el paciente está reteniendo líquidos. Entonces muchas veces en estos casos hay que darle, o sea, el paciente no se sigue hidratando porque hay que darle algo para que se pueda eliminar, ¿no? Y los casos hipertónicos, el paciente va a estar con el agua extracelular aumentada, intracelular disminuida, va a haber una deshidratación, va a haber un signo de pliegue. Son pacientes que tú los tocas y están súper deshidratados, súper, o sea, el signo de pliegue lo agarras y sientes así, ¿no? Entonces la necesidad va a ser regular fundamentalmente por el sodio. Esto es en caso del sodio. El consumo diario de sodio va a ser de 3 a 5 al día. Va a ser entre 50 a 90 milimoles al día. La concentración de sodio sérico va a ser entre 135 y 145. Y intracelular 10.000 equivalentes, ¿no? Intercambiables. La excreción urinaria va a ser entre 80 y 100 y en ese va a ser de 2 al 20. ¿No? Va a haber mecanismos reguladores de esto, con sensores intratorácicos, de volumen, receptores arteriales, receptores renales, receptores del sistema nervioso central y receptores hepáticos. Cuando hay un trastorno de sodio y de hiponatremia, ¿cómo vamos a encontrar la severidad? Va a ser en forma aguda menos 72 horas, va a tener gran mortalidad. La presión severa debe ser entre menor de 135, leve entre 130 a 134, moderada de 120 a 129 y grave sin menor de 120. La forma crónica, pocos síntomas y está asociada a una baja mortalidad. La clínica de esta hiponatremia va a ver, de acá sí puede hacer un caso clínico.
La clínica va a haber agua que difunde el encéfalo, va a haber náuseas, un paciente que ingresa a emergencia con náuseas, vómitos, cefalea, irritabilidad muscular, convulsiones, ¿ya? Y quizás tiene un sodio entre 32, ¿no? O no, pero para que estén con esos síntomas debe estar entre 122, 23, más o menos. ¿Ya? ¿En qué estado se encuentra? En hiponatremia, hipernatremia, puedo poner, no sé, hipocalemia, hipomagnesemia, entonces nosotros ahí vamos a tener más relacionados. Pero obviamente voy a poner valores, ¿no? Como para que ustedes puedan ver. Humedad hiponatrémica, puede ser puede haber hiperlipidemia primaria, secundaria, puede haber hiperproteinemia, proteínas mayor en orina, puede estar aumentada en la osmolaridad, puede haber hiperglicemia, el sodio menor de 2.6, infusión manitol, glicerol, ¿no? Eso se tiene que dar. A veces cuando se dan esto también puede generar eso. La clasificación de hiponatremia. Acá más o menos lo que yo quiero es que relacionen. O sea, como vamos a ver ahí, hipocalemia, hipomagnesemia, todo eso, van a poner un caso clínico. Por ejemplo, que tengan hiperlipidemia, glucosa, con un sodio tal, con el tipo de clínica, náuseas, vómitos, ¿no? Letargia, entonces eso, y van a ver los valores, pues ahí ustedes van a tener que relacionarlo. Pero ahí están estando hipernatremia, hipocalemia, más que todo eso, ¿no? Y quizás se le pone tratamiento, que le vamos a ir hiponatremia. Va a haber pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarrea, puede ser por fístulas gastrointestinales. Paciente postoperado, ¿qué viene a hacer eso? Paciente postoperado, de repente de una apendicitis aguda, pero es una fístula esterocoríaca. Ustedes han escuchado ese término. Peritonitis complicadas que le dejaron un DREN para que fistolice el paciente, y el paciente de repente por la zona donde fue el DREN bota algún tipo de secreción. Eso se corrige con nutrición. Entonces con nutrición parenteral, enteral, y eso va a ir cerrando poco a poco. Entonces en estos pacientes se fístula, ¿ya? Pero también puede haber un gasto elevado y puede generar un hiponatremia, ¿no? Pacientes con tercer espacio como peritonitis, pancreatitis, ¿no? Que hayan sido quemaduras renales, aumentados como insuficiencia cardíaca, congestión nefrótica, cirrosis, insuficiencia renal. Aunque esté normal, un hipotiroidismo, enfermedad de hipófisis, estrés, síndrome de insuficiencia de secreción de hormona antidiurética, neoplasias pulmonares, sistema central, ¿no? Todo eso te podía generar eso, ¿no? El tratamiento de hiponatremia, en caso leve da cloruro y controla el ciclo electrolítico, ¿no? Lo hidrata con un cloruro, 2 cloruros, y cuando ya ves que ya está adecuadamente le puedes sacar un AGA o electrolito sérico y ves que está controlado, ¿no? En caso de, ¿cómo calculo? Si quiero calcular 0.6 por el peso, no por lo que requiere 120 menos el sodio medido, ¿no? Hiponatremia grave debemos darle solución hipotónica o furosemida diurético para que pueda eliminarlo. Y cuando son líquidos extracelulares normales elevados, debemos calcular el exceso de agua, como agua corporal total, sodio medido, sodio de ensayo por agua corporal. Factores de riesgo de hiponatremia, la elevación del sodio, puede haber una sobrecorrección, puede haber episodios de hipoxemia previa a la terapia, hipercatabolismo, malnutrición, alcohólicos, hipocalcemia, mujeres ancianas que utilizan diazida también, factores de riesgo. Y ahora nos vamos al otro lado, como es hiponatremia, cuando el sodio está mayor a 160. Puede haber pérdidas excesivas exclusivamente de quemaduras, diabetes, traqueostomía, diabetes insípida, fiebre, golpe de calor, hipercalcemia, hiperventilación. Puede haber causas como pérdida de fluidos hipotónicos, como gastroenterocolitis, diuresis, drogas, ganancia de sodio como la dieta. Clínica va a haber contracción de líquido vacío neurológico, letargia, debilidad, convulsiones, coma o muerte inclusive. La reducción de volumen cerebral produce ruptura de la vena cerebral como hemorragia cerebral. El trastorno del sodio, ahí está todo la pantalla, ¿no? Ahí está toda la pantalla, ¿no? Ya, el trastorno del sodio, calcularle el exceso de agua, el agua corporal total. Ya, el tratamiento va a ser reducir la concentración de sodio, no más de 1 miliequivalente por hora, en las primeras 48 horas, vía endovenosa de 6 a 12 horas por vía oral. Y vamos a evitar el edema o la hemorragia cerebral. Solamente es corregirlo en realidad. Ahora vamos por el potasio. El potasio, el consumo diario debe ser entre 50 a 10 miliequivalentes al día. Intracelular 98%, valor sérico normal 3.5 a 5.3. Debería ser 2%. Este valor es importante.
La función cardíaca, neuromuscular, mecanismo de control, transporte activo y pasivo, ¿no? Acá, como pueden ver, hay unas picudas que hacen en el electrocardiograma, ¿no? Cuando hay hipocalemia o hipopotasemia, va a ser cuando hay valores menores de 3, cuando es leve 3 a 3.5, 2.5 a 3, y cuando es severo es menor de 2.2. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Constipación, hidrodinámico, paredes y transmisión digitales. ¿Ya? ¿Cómo que vamos a encontrar en un electrocardiograma cuando es menor de 3.5? Onda T plana, depresión segmento CT, onda U. Eso apréndanse, ¿ya? Cuando es menor de 2.5, onda U prominente, inversión de onda T, R o QR prolongado, QR ensanchado. Es probable que ponga un caso clínico de este tipo y de repente ahí con uno de estos, con menos 2.5 pacientes con un cuadro clínico de una hipocalemia, cuál es la onda T correcta, ¿no? En el electrocardiograma encuentra este tipo de la onda U de prominente, ¿no? ¿Qué tipo de hipercalemia, hiponatremia, hipovolemia, entonces se llama? Y acá es importante algo. Supongamos que tenemos un paciente postoperado y en la radiografía de abdomen encuentras que hay niveles hidroaéreos leves, pero encuentras aire en la polla rectal postoperado, VO2 postoperado. El paciente refiere que no elimina gases, pero el abdomen esté distendido. ¿Ya? Le sacan un AGA, control, y encuentran que hay una hipocalemia menor de 3.5. O menor de 2, ya de 2, 1.2. Tiene que ser una reposición de reto de potasio. ¿Han escuchado ese término, no? Ya, entonces ahí la pregunta va a ser, ¿cuál es la fórmula? La fórmula va a ser esta: reposición intravía periférica, cloruro de potasio al 20%, cloruro de sodio, lidocaína y bicarbonato, en 1 hora por 2 o 3 veces. Ahí está, clarito, está un cuadrito. No vengan a reclamarlo. ¿Ya? Y si está moderada, va a haber repolarización, vamos a encontrar aplanamiento de la T, replanamiento de T, lo que hemos dicho anteriormente. Eso tiene que aplanarlo. Pero cuando está moderada, puede corregirse vía oral con una dieta rica de potasio, sales de potasio, ¿no? Son las agüitas salvadoras, las sales. Se daba en la época del cuadro, le daban agüita salvadora, que lo ponían unos sobres que tenían potasio y otros reponían. Y inclusive los deportistas, los que corren, cuando pierden potasio, hacen un maratón, pueden comer un plátano, un naranja, un tomate, un fruto seco y eso me repone. Lo que hacen deporte, ¿cuántos acá hacen deporte? ¿Algunos hacen deporte? Van al gimnasio. ¿Tú no vas a Marcelo a hacer deporte? ¿Quién más hace deporte? ¿Nadie hace deporte? No sé, tú también. ¿Y qué deporte haces? ¿Qué deporte haces? Sí. Al gimnasio. ¿Tú, Marcelo, qué haces? Deporte. 3 kilómetros, ¿no? Marcelo, ¿no? Es una estrella, me ha ofrecido un negocio, pero cibernético. Las minas de Noruega, ahí voy a comprar mi mina. Ya, y cuando hay hipercalemia mayor de 5.5, va a haber causa verbal, insuficiencia renal crónica, enfermedad de Addison, acidosis, manitol también puede generar, ¿no? Sales de potasio, ¿no? ¿Qué encontramos? Onda T picuda, pérdida de onda P, QRCA, clínica disfagia, disartria, paradisplasia, pararrespiratorio, hipotensión, arritmia, paro cardíaco, náusea, vómitos y diarrea. Pues ya se fue el otro extremo. Los casos leves, ¿cómo lo podemos tratar? Con sorbitol, bioral, sublingual, ¿no? Es lo más común que tenemos en Instagram, sorbitol 50 a 100 miligramos bioral, acuérdense de eso. Insuficiencia renal, diurético como furosemida para que puedan eliminarlo, eso es lo más común, ¿no? Si hay una enfermedad es un corticoide. Y cuando es de emergencia, glucanato de calcio, acuérdense de eso, chicos, glutanato de calcio 10% nervioso por 4 a 6 horas. Y bicarbonato de sodio 8.4 nervioso en 10 minutos.
¿ya? Puede también glucosa 10% más insulina 20 unidades en 30 minutos, en caso ya severo. Esto ya es lo último. ¿Ya? Y si hay una unidad de hemodiálisis, ya lo ponen en hemodiálisis. Pero eso es difícil. En el caso del calcio, va a actuar en coagulación sanguínea y reactividad muscular, es controlado por la calcitonina, vitamina E, su valor va a ser de 8.5 a 10.5 y va a ser inverso del fósforo, ¿no? Puede haber hipocalcemia, esto va a ser debido a aumento de fósforo, hipoparatidismo, déficit de vitamina D, pancreatitis, diurético, va a presentar fatiga, esto puede ser depresión, ansiedad, temblores, hiperreflexia, espasmos. Va a haber una prolongación de CT y QT en el electrocardiograma, taquicardia ventricular. Hay que administrarle calcio vía oral y una venosa en la dieta, ¿no? Y en caso de hipercalemia va a ser por mieloma, hiperparatidismo, sobredosis de vitamina D, diuréticos, tiacídicos. Va a presentar letargia, debilidad, hiporreflexia, confusión, psicosis, acortamiento de la onda QT, CT, arriba ventricular. La inversión va a ser diuréticos del ácido, hidratar el núcleo central, aumentar la ingesta de líquidos y administrar calcitonina, ¿no? Que lo más común es administrar calcitonina. Bueno, el cloro, varía según el sodio, el agua, el balance de líquidos, equilibrio de ácido base bajo presión osmótica, la hipocloremia, pérdida de jugo gástrico, déficit de cloro, eso ya lo vimos antes, ¿no? Puede haber hipertonilidad de daño, depresión respiratoria, control de líquidos, control de frecuencia respiratoria, reemplazar el cloro, hipercloremia, acidosis metabólica, puede estupor, respiración rápida, profunda, inconsciencia, anemia, corregir la casa del lactato de Ringer, vigilar el potasio. Bueno, el magnesio, acá sí. Sobre todo en los pacientes que cuando van a pasar a la nutrición en caso de quirúrgicos, ¿se acuerdan que en la clase de técnicas, creo que ahí hablé, ¿no? De nutrición enteral y parenteral. En la clase pues fue de técnicas, no me parece, ¿no? O todavía no lo he hecho. No, todavía. No lo he hecho todavía. ¿Tienes clase de técnicas? Sí, pero ¿Son licenciadas? ¿Y cuándo voy a hablar de eso? ¿Por qué en la clase que hablo de eso? Acá creo que sí, acá. No, voy a comer la duda. No, no lo repito. Sí, acá, ¿verdad? Ya, ¿por qué? Porque es importante el magnesio. En el caso de las pacientes que van a entrar a nutrición enteral y parenteral, nosotros tenemos que sacarle también magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio nos va a decir, o sea, y eso es muy importante, ya que en los hospitales no contamos, los MINSA no hay magnesio en la historia. Pero ahora que se está manejando en estas nuevas tendencias, en lo que es nutrición enteral y parenteral, se está manejando mucho esto. ¿Por qué? Porque ellos acá se va a ver la absorción de la gastrointestinal, cómo va a estar, y el magnesio nos va a decir si está en los niveles óptimos, porque muchas veces tú lo puedes nutrir y no está con hipomagnesemia, entonces es sin pan, entonces ahí ya nos va a dar una relación de ello, ¿no? Entonces va a actuar como coenzima de proteína, ya vamos a dejar como el magnesio la absorción y emisión intestinal, el calcio, el potasio. Su desequilibrio van a ser la hipomagnesemia, la hipermagnesemia. Si hay hipomagnesemia, va a estar con diarrea, vómito, baja ingesta de ayuno, diabetes, hipertiroidismo. Puede mantenerse con confusión, hiperreflexia, temblor, convulsiones, coma. Va a tener como suplementos, que tenga suplementos vegetales, verdes, cacahuates, plátanos, naranjas, chocolate. Y la hipermagnesemia va a administrarse con magnesio en planchas, suprarrenal, letargia, adormecimiento, náusea, vómito, hiporreflexia, paro, aumentar gluconato delgado, aumentar ingesta de líquidos y llanos. El fósforo, que es otro que también se evalúa cuando hay nutrición mineral, parenteral. Andión más importante del líquido intracelular, necesario para función muscular, produce energía. El valor es entre 2.8 y 4.5. Cuando hay hipofosfatemia, va a haber síndrome de malabsorción, alcoholismo, antiácido, cetoacidosis, alcalosis. Ya se va a manifestar con confusión, coma, dolor muscular, riñas, anemia,
suplemento oral, lácteo, pescado, que administrar fosfato de sodio y potasio, ¿no? Hiperfosfatemia, se empieza a renal crónico, quimioterapia, enemas de fósforo, también hay, no he visto, pero sí sé que hay. Exceso de leche, laxante, vitamina D, hipoparatidismo. Después generar eso. Hay personas que viven con laxantes, hay personas que se obsesionan con su peso y se ponen laxantes al día hasta 3 veces. ¿Ya? Y llegan a emergencia, en mi caso yo no veo eso, pero en la medicina llega a emergencia con cuadros de deshidratación justamente por ello. Y ellos vienen muchas veces con hipofosfatemia baja. ¿Ya? Hiperfosfatemia. ¿Ya? Hipocalcemia, tetania, restringir lácteos, hidratación, suplementos de calcio y hidróxido de aluminio. Bueno, esto solamente para que tengan en cuenta el equilibrio ácido-base, ¿no? Como ya le dije, ¿no? O sea, acá es importante, ¿cómo vemos esto? Con un simple AGA, ¿no? O sea, un simple análisis de gases arteriales. ¿Ya están sacando ustedes ya eso? ¿Hagas? En medicina interna. Sacaron, no vuelvo a sacar. Y hay talleres, ¿sabes de eso? O sea, ¿saben cómo lo practican? Ustedes me lo pueden hacer. Un globo, lo inflan y compran esos globos delgaditos, esos que tiran, y lo pegan encima. El pencil, lo pones así. Y agarra un avocat, o sea, todo infladito, ¿ya? Y ponen encima una telita, o sea, ponen algo que se pueda ver transparente. Y hacen esto. Si pinchan el globo es que se pasaron todos. Si no pinchan el globo y entran a donde deben entrar, ya están en lo correcto. Y así entran así perpendicular y así practican. ¿Alguna vez he hecho un taller de eso? Me daba risa porque todos reventaban los globos. Pero a la primera, pues, ¿no? A la segunda, tercera vuelta, ya pasaban. Y cuando llega el momento de la verdad, se le hace mucho más práctico. Definición de términos, mantener la concentración de yodo. En realidad acá lo que a mí me interesa que ustedes vean, cuando vean un AGA, bueno, uno ve el pH, sea alcalosis, acidosis metabólica, ¿no? Manejar eso que ya lo he visto anteriormente. Y después lo que vienen a ser los electrolitos, que ellos van a poder visualizar. Acá por ejemplo lo podemos ver por este lado de acá. Eso es para ganar el tema. ¿Se puede? Sí. Mantenga presionado control y cometrol. Control. Ahora, La bolita de Sí, acá por ejemplo es un AGA, es el AGA que ven en todos los hospitales. Entonces acá nosotros ya podemos ver el pH, el CO2, que lo vamos a poder ver. Y de acuerdo a eso nosotros vamos a poder determinar cómo está si hay alcalosis, si es metabólica. Los electrolitos, el sodio, el potasio, el cloro, el calcio. Entonces vamos a poder determinar acá, podemos ver si hay hipocalemia, hay hipornatremia, ¿no? La glucosa, el lactato. Para nosotros el lactato es muy importante porque en caso de cirugía, en un trauma, por ejemplo, va a haber un lactato aumentado. Entonces, fíjate que un paciente que llegue por una herida en el abdomen, ¿no? Solamente un edificio de entrada, no hay salida. Y tienes un lactato de 10. Y tienes un déficit de base, que está acá, déficit de base de acá menos 15, ¿no? Bueno, menos, ¿qué? Este es menos 15 normal. Este es menos 7, menos 6. Tú estás pensando ya que ese paciente debe ingresar a la sala de operaciones, porque ahí está generando un trauma. Hay un trauma. Entonces, para eso es importante, para poder ver, como cirugía, lo queríamos desde ese punto de vista. Y acuérdate que también te puede dar rápido cómo está la hemoglobina, cómo puede dar la hemoglobina de 6, ya cómo está el 6 por el puerto respiratorio, por el renal, cómo está manejando. Bueno, en acidosis metabólica vamos a ver si está disminuido el pH, si menos 7.4. Sí.
obstrucción renal, hipertensión tubular renal, hiperventerismo, diurético oral de potasio, pérdidas de masa, diarrea, fístulas, ¿no? El ion gap también va a ser importante, va a ser igual el sodio. Vamos a ver si hay acidosis láctica, cetoacidosis. Todo eso es acidosis, ¿no? Primero hay que tratar la enfermedad de fondo, ¿no? Y hay que verlo. Acá hay que darle oxígeno, hidratarlo, cuando hay acidosis, cuando hay bicarbonato, de acuerdo con cómo están los gastos, ¿no? Y voy a terminar la fórmula es 0.6 por peso, por el bicarbonato deseado por el bicarbonato medido, ¿no? Vamos a la otra parte ya. ¿Qué tal la pregunta? Sí, porque ahora no. Sí, yo lo vieron en medicina interna. Yo lo odiaba. Porque de verdad, se pasaban mandándome 4 preguntas y yo ponía y siempre era un listo. Sí. Sí, no sé si es más o menos. Después de unas preguntas bien sofisticadas, tú dices, ay, calosis metabólica. Y cuando ponen las claves que te ponen ahí bien bonito, era un mixto. ¿Por qué ponen eso? Y nunca entendía por qué. Recién ya cuando ya sí estoy cirujano, recién imagínate, entendía, era por eso. Pero es confundirlo, de verdad. Ni siquiera se va a acordar después. Ya bueno, eso no lo puedo. No, le vamos a nutrición de frente, ¿ya? En el tema de nutrición, esto sí es importante. Esto es importante. Esa es la nueva tendencia ahora, en realidad, porque ahora el tema nutricional. Antes, por ejemplo, lo dejaban, no sé si han escuchado ustedes la guía ERAS, protocolo ERAS. El Marcelo, de hecho, lo han leído. ¿Sí? ¿Sí? A ver si, sí. Ay, porque me opina algo, pues. Acá es un calladito, ¿no? Y acá te digo, hablas, te produjo. Es tímido. No, bueno, es tímido, es un muchacho, no buen partido. Vamos a preguntar, ¿no? ¿Sabes el protocolo ERAS? ¿Protocolo ERAS? Uy, me quedo ¿Protocolo ERAS? Me estamos olvidando. Ay, sí, perdón, la verdad soy yo. Tú estás bien, discúlpeme. Anteriormente se dieron cuenta, creo que te lo cuento en historia, pero miren, y estamos en épocas antiguas, ¿ya? O sea, se dieron cuenta que le daban nutrición, solamente era, si operaba un paciente, ya déjalo NPO 3 días, NPO 5 días, porque el paciente con anastomosis, el paciente con colostomía, porque decían, no, si le das de comer, de repente se abre, así decían. Entonces, comenzaron a investigar eso, pues, ¿por qué no? O sea, si no le das de comer, el paciente, por lo que hemos hecho, pierde energía, pierde electrolitos, se va consumiendo. A pesar que nosotros tenemos grasa y las grasas, por eso que está la dieta así calórica, ¿no? ¿Cómo? Cetogénica, no sé explicar. ¿Cómo se llama la dieta que no comes? ¿Detox? ¿Ayuno intermitente? Ayuno intermitente. Yo. Los ayunos intermitentes, ¿qué cosa genera? Hace que tu cuerpo, las energías que tienes, lo consuma. Yo me acuerdo que antes, no llevo ni así. Se llega, ¿no? Si yo no llego. Es mi reto siempre. Todos los días lucho con eso. No lado. Ya, entonces, el paciente se consumía y perdía energía, perdía calorías, perdía todo eso. Entonces, ¿qué pasaba? Ya tenías un paciente que de repente no se abría, era un paciente débil, pues. Un paciente, es más, se podía abrir justamente por ello. Entonces, porque era diferente de repente hacer una anastomosis a un joven de 20 años que hacer una anastomosis a un abuelito de 70 años. ¿Por qué? Porque el abuelito de repente tenía menos energía que el joven. Entonces, ¿qué pasaba? Se consumía. Entonces, ¿qué? Como hicieron los grandes estudios, o sea, se fueron viendo progresando, se dieron cuenta que la nutrición es muy importante, pero
también hay que saber en qué momentos darle y dónde darle la nutrición. Entonces comenzaron tipo de pacientes, por ejemplo, esos pacientes postrados, que llegan a UCI, que están con ventilación mecánica, ¿ya? Porque así están los pacientes, en UCI con ventilación mecánica. ¿De qué tipo de nutrición les van a dar? Entonces hay que ver, entonces muchas veces les tienen que poner un cateterismo venoso central y por ahí le dan la alimentación. O pacientes con nutrición enteral, pacientes que de repente haces una anastomosis y te pones una sonda nasoyunal y le nutres de frente al intestino, con perina, con tipo de forma. Entonces se dieron cuenta que mientras más pronto tú le das algún tipo de alimentación con vías periféricas o con vías enterales, el paciente la recuperación era mucho más rápida y más pronta. ¿Ya? Yo he visto pacientes, inclusive operados por hernias, que no entras a cavidad, te reparas, que no le dan ni comer, 8 horas, médicos antiguos. Yo trabajé en un hospital, cuando recién salí de la residencia, donde había médicos antiguos que hacían paramediana, que operaban una anastomosis, que no coma 5 días. Yo venía de otro hospital, de otra escuela, entonces yo sí le daba comida. Pacientes con hernias, no, esta mañana que no coma. Pacientes, una hernia chiquitita, o sea, algo que ni siquiera entró a cavidad. No estoy muriéndose de hambre porque no había comido ni una noche antes. Yo le daba de comer. Y entonces la nutrición hospitalaria, la malnutrición es un factor de riesgo para incrementar la morbilidad de los pacientes. La obesidad se asocia al desarrollo del síndrome metabólico, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio y hasta la muerte. Se hicieron estudios, en el hospital Baiza, por ejemplo, hicieron estudios en los pacientes que estaban desnutridos y varían entre 50 y 52 parámetros bioquímicos antropométricos. Se va a reducir, de acuerdo a una buena desnutrición, al 10% cuando luego se utiliza el criterio de índice de masa corporal. Es lo más sencillo primero, ¿no? O sea, el índice de masa corporal, todos ustedes lo pueden hacer. Y ahí te va a dar un rango si está obeso, sobrepeso o está desnutrido. Entonces, ¿cómo tú lo vas a ver? Bueno, por la piel, puedes ver cuando se migra, puedes ver palidez, pero si tiene cabello, hay pérdida de cabello, colorado, opaco, signos de madera, uñas, ¿no? Los ojos también se pueden visualizar, los labios, en la lengua, en las encías del cuello, palmas, tejido subcutáneo. El consumo de lácteos también podría generar en algunos pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? Esta va a ser una tabla de cuál va a evaluar nutricionalmente. Estas tablas son unas fichas que lo evalúan. En mi hospital, por ejemplo, se llama el grupo ASMET. El grupo ASMET es el grupo donde ellos son cirujanos, con intensivistas, con nutriciólogos, con nutricionistas, psicólogos, usiólogos y cirujanos, el cual la agrupación de todos ellos hace que evalúen un paciente. Y así, al evaluar un paciente en todo ese grupo de personas, ecográficamente, con unas fichas. ¿Para qué? Para que ellos puedan determinar si el paciente está desnutrido y qué tipo de nutrición necesita, con algunos exámenes. Entonces acá puede ver que sea, ahora, depende mucho del paciente en cama, semisentado, deambulando, ¿ya? El crecimiento de composición corporal, la talla, el peso, el crecimiento corporal, el perímetro cefálico, ¿no? Del paciente, ¿no? Lo van a medir. Van a medir obviamente el índice de masa corporal y de acuerdo a ello van a determinar en qué grado está. La bioquímica, la hemoglobina, el colesterol, van a medir el LDL, HDL, la glucosa, todo esto va a entrar. Las reservas proteicas, van a medir la albúmina. En un perfil hepático, eso también es claro, ¿eh? Yo voy a preguntar algo de acá. La albúmina va a ser el primer factor predictor para la nutrición por primera vez. Porque después como control ya no es muy dado, no se da, pero por primera vez sí, ¿no? Y te va a determinar el grado de repente de desnutrición que tiene el paciente en el momento. Por ejemplo, llega un paciente de emergencia, un paciente anciano, 70 años, una hernia encarcerada. ¿Ya? Este ejemplo, acuérdense de este ejemplo. Hernia encarcerada. ¿Ya? Y tiene, pero tiene una, tú sabes que vas a ingresar y vas a hacer una anastomosis, pero tiene una albúmina de 1.1. ¿Es dable o no la anastomosis? No, ¿por qué? Porque se va a abrir, pues. Porque está desnutrida esta paciente. Para eso es importante la albúmina como primera vez.
También puede usar la transferina, la prueba de albúmina, no retinol. Compuestos inmunológicos también podemos usarlo. Y el estado catabólico de acuerdo al nitrógeno ingerido versus nitrógeno exhalado. La fase de respuestas, primero va a ser la fase de choque, que va a ser en las primeras horas, que va a ser ante un trauma. Esta fase va a tener una respuesta inmediata de la lesión, la pérdida de fluido corporal y eso durar. Comienza la disminución de presión tisular y por perfusión, disminuir el gasto cardíaco, disminución del consumo de oxígeno, ¿no? Va a haber. Va a disminuir la tasa y la velocidad de metabólica basal, como se presenta hiperglucemia debido a una resistencia a la insulina por parte del músculo estriado. También existe un aumento del lactato sérico. La disminución de la temperatura corporal, vamos a encontrar en esta base de choque. Y disminución de la tensión arterial, puede haber la presión disminuida, la hipotensión. Esta es la respuesta en la fase metabólica de inicio. Después tenemos la fase de metabólica, ya cuando estamos en etapa de catabolismo, que va a ser 5 días posteriores a la lesión. O sea, el paciente ya, la primera fue la primera que encontramos. Este es 5 días después, que puede mantenerse prolongada, inclusive por varios meses. Va a aumentar el glucagón, va a aumentar el glucocorticoides, o sea, puede haber un aumento de volumen en las fases, ¿no? Aumento de catecolaminas, de citoquinas, aumento de excreta del sodio, aumento de velocidad metabólica, alteración de empleo de nutrientes. Y en la fase de adaptación, la respuesta hormonal que decrece gradualmente disminuye la respuesta hipermetabólica, se asocia a la recuperación, restauración potencial, las proteínas corporales, curación de heridas, relación de nutrientes. Esto es más o menos cómo se estaría viendo el consumo calórico en reposo, las curvas que se van a ver de acuerdo a los días, ¿no? Que va a haber en quemaduras, va a haber mayor consumo, ¿no? En grado de septicemia, con septicemia, con peritonitis, también va a haber mayor consumo, ¿no? Traumatismos esqueléticos, cirugía programada, iniciaciones, y así se va viendo, se va a ir pasando ese estadio calórico, ¿no? Acuérdense, ¿no? Va a haber mayor consumo calórico en pacientes con quemaduras, septicemia o pacientes con infecciones, ¿no? A otros niveles. Importante. Tipo de nutrición, podemos tener calóricas o marasmo, que son los más frecuentes. Va a haber la piel arrugada, va a llorar mucho, el cabello normal, el lúmina va a ser menor de 2.8, ¿no? Va a haber pérdida de masa corporal, una inflamación sistémica. Nutrición proteína de Guachorco, eso ya es un paciente con edema, descamación de la piel, hepatomegalia, mayor, atépico, ¿no? Para un albino menor de 2.8. Una característica principal es disminución intensa de la albúmina, transferina, captación de soporte de hierro, disminución de función inmunológica celular. En el gasto energético vamos a medirlo igual al metabolismo basal más factor de actividad más factor de agresión. Esto va a influir de acuerdo a la infección, a la cirugía, al traumatismo o paciente quemado. Entonces, este cuadro sí aprende. ¿Cómo nosotros lo vamos a darle nutrición? El paciente tiene difusión parcial completa del tubo digestivo. O sea, los pacientes que... Supongamos que es un paciente que tiene intestino corto. ¿Han escuchado ese término? ¿Intestino corto? ¿Sí? ¿Han escuchado? No. ¿Qué corto? Él dice que sí. El joven de lentes. ¿Qué es intestino corto? Normalmente está cuando hay pacientes que pasan resecciones quirúrgicas de intestino. Claro, son resecciones de intestino, pero tú lo mides de 2 puntos. Del ángulo de Trace hacia adelante y la válvula cecal hacia arriba. Entonces, intestinos cortos viene a ser del ángulo de Trace hacia adelante. Solamente es el ángulo de Trace viene a ser el duodeno, el ilio. Pero estos pacientes que han llegado a cortar de duodeno, de yuno, ilio, han llegado al duodeno. A veces tienen intestino de 60, 80. Entonces, esos pacientes necesitan nutrición permanente. Y a pesar porque sus gastos calóricos, energéticos, de proteínas,
todo, van a ser tan altos y van a captar tan poco que estos pacientes son muchas veces incompatibles hasta con la vida. ¿Ya? Entonces estos pacientes van a entrar en una nutrición enteral. Va a ser uso menor de 4 semanas, por zonas, nasogástricas, nasoduodenales o nasoyeyunales, ¿no? Pueden ser. Pero también pueden ser con intestinos un poco más amplios, 90, 80. Entonces eso también hay que nutrirlo de esa manera. Pero 4 semanas, no más. Entonces, nutrición primero, pongamos una nutrición enteral. Si es mayor de 4 semanas, ya hay que pensar en una gastrostomía o una yeyunostomía, ¿no? Eso tenerlo en claro, estas dos cosas. ¿Eh? Si es menor de 4 semanas, nutrición enteral, netamente, por zonas. Y si es mayor, gastrostomía y yeyunostomía. Que también se podría hacer una combinación de ambas, inclusive, pero usualmente es este mecanismo. Pero también, si en caso no necesitar esto, también podría requerir este paciente por vía parenteral. El uso va a ser de 1 a 2 semanas o mezclar ambas modalidades, bien por vía central o vía periférica, ¿no? Que viene a ser parenteral. Y nutrición oral, que también es lo que corresponde en la mayoría de los pacientes posoperados, que vamos a requerir la no nutrición adecuada, ¿no? Tipo de nutrición oral: dieta líquida, restringida, amplia, blanda, completa, para diabéticos que son hipoglicémicas y para insuficiencia renal, ¿no? Nutrición enteral, indicaciones son para lesiones traumáticas de cabeza y cuello, nutrición en tumores de cabeza, maxilofaciales, aparato digestivo, estenosis parcial del tubo digestivo, secuelas de radioterapia, alteraciones neuromotoras de inclusión, tumores cerebrales, secuelas de traumatismo, cronioencefálica, disminución del nivel de conciencia, enfermedades civilizantes, alteraciones digestivas de absorción de nutrientes, síndrome de mala absorción, pancreatitis aguda, inflamación intestinal, enteritis radial, fístulas intestinales, síndrome de intestino corto, quimioterapia. Acá está, intestino corto. Necesidades especiales de nutrientes, sepsis, quemaduras, politraumatizados, negación de consumo de alimentos, enfermedades psiquiátricas, contraindicaciones, obstrucción intestinal total, vómitos y corrección. Acá no se ve. No invasivas, son nasogástricas, son nasoyunales, son nasoyeyunales. Puede ser también por invasiva, por ostomía, gastrostomía, yeyunostomía. En caso de absolutas, va a haber unas contraindicaciones, ¿no? En caso de ascitis, tumores, imposibilidad de transiluminación, insuficiencia cardíaca, alteración de la coagulación. Esas son absolutas. Relativas, cirugías gástricas enterales, la abdominal previa, hernia, hepatopatía, vómitos incoercibles, ¿no? Intención de morbilidad intestinal. Y complicaciones, puede haber rentabilidad, evisceración, caso de gastrostomía, hemorragia, prolapso gástrico, atonía, diarrea, alteraciones metabólicas, fuga de contenido gástrico. O en caso de yeyunostomía, bueno, gastrostomías estas son. Esta es una yeyunostomía, ¿no? Quirúrgica, puede haber salida accidental de catéter. Es bien común. Entonces la yeyunostomía hacia acá y los utilizan hacia afuera, también con una sonda. Y a veces el paciente se lo saca. ¡Wow! Y tiene que volver a entrar a la sala de operaciones, ¿no? Pues salida de catéter accidental, obstrucción de ruptura de catéter, o se obstruye. O sea que está permitiéndolo con cloruro. También es perforación yeyunal, fístulas, médicas, diarrea o aspiraciones, vómitos, ¿no? Duración, estimar el soporte nutricional, el funcionamiento del intestino, tramos del tubo digestivo, situación clínica del paciente, y patología de base, si existe riesgo de aspiración. ¿Qué tipo de fórmulas integrales tenemos? Esto es importante. Tenemos las poliméricas, las oligoméricas y las esas dos, poliméricas y oligoméricas. Las poliméricas
vamos a darlo, mezclas son macromoculares, son mucho más grandes, van a ser líquidas, isotónicas o de moderadamente hipertónicas. Vamos a tener carbohidratos, polisacáridos. Va a tener entre 55 y 40% de total de calorías, ¿no? Y en grasa entre 30 y 35% de total de grasa. Esas son las poliméricas. ¿Ya? Y tenemos acá entre tipos de poliméricas las normoproteicas, que vamos a tener 18 a 20% en la forma de proteínas, ¿ya? Y las normoproteicas, que la densidad calórica va a ser entre 1.5 a 2 miliequivalentes. Y las poliméricas va a ser, el volumen va a ser mucho mayor, entre 22 y 70%. Y ahora ustedes dirán, ¿en qué pacientes se le van a dar eso? Los pacientes que de repente tienen gastos muy altos, como fístulas o como ostomías prolongadas, lo ideal sería fórmulas poliméricas hiperproteicas. Acuérdense de eso. ¿Ya? Ahora, en oligoméricas se va a dar a pacientes que como peptidias, como el alitrac, que es un ejemplo. El alitrac va a ser una fórmula que nosotros le vamos a dar en jeringas diluidas, en un vaso de agua. ¿Para qué? Para que el paciente pueda reiniciar, darle una flora a su sistema gastrointestinal de inicio, cosa que es el inicio de la alimentación del paciente. Son pacientes con ayunos prolongados, que han estado de repente con NPT, que han estado con nutrición enteral prolongada, y tú lo quieres iniciar al paciente. A ese paciente le vas a dar fórmulas poliméricas, como en este caso podría ser las peptidias, como el alitrac, que tiene mucho lactoalbúmina y proteínas séricas y soya. Hacer el inicio de la alimentación. ¿Ya? Y también hay elementales como el aminoácidos que tiene mayor contenido de carbohidratos, triglicéridos y elevan la osmolaridad, ¿no? Bueno, esto para inicio. Las oligoméricas son para inicio, las poliméricas ya es para mantenimiento. Indicaciones puede darse pancreatitis, síndrome de intestino corto, enfermedad inflamatoria intestinal, fístulas, estrés, realmente más. Complicaciones puede haber varias, como el tema de las ondas, se puede ver irritación, erosiones nasales, aspiración, obstrucciones, ¿no?, de los calibres. También podemos complicarse una nasoenteral, no calibre de electricidad inapropiada de la sonda, ostomía, puede infectarse, o una neumonía por aspiración, también se puede dar. Puede haber náusea, vómito, infección abdominal, retraso del procesamiento gástrico, estreñimiento, diarrea. El síndrome de retroalimentación también se puede dar. La sobrehidratación también del paciente, no puede ser adecuadamente controlado, hiponatremia, deshidratación. El síndrome de retroalimentación, ¿qué vamos a ver? Va a ser, ocurre con consecuencia de introducción rápida y entusiasta de la nutrición, puede ser oral, enteral o parenteral. El paciente es mal nutrido, ¿no? En eso más que todo se va a dar. Sirve para tratar alteraciones hidroelectrolíticas muchas veces, como el magnesio, el potasio, el fósforo, ¿no? Hay que ver los micronutrientes, magnesio, zinc, cómo está el paciente, administrar fórmulas no hipermolares. Bueno, nutrición parenteral, ¿no? Complicaciones que lo pueden dar: alteraciones nutricionales, alteraciones vitamínicas, alteraciones de nutriente intestinal, atrofia del enterocito, prolongación bacteriana, alteración de motilidad digestiva, sobrecrecimiento bacteriano. Indicaciones de nutrición parenteral: cuando el tracto gástrico no es funcional. No se puede utilizar vía oral por 5 días. Por vía periférica va a dar hay que tratar la esclerosis de venas periféricas. Por vía central podemos tener dos tipos: la subclavia, que es de elección, ojo con eso, o la yugular interna. ¿Ya?
¿Cuál es la complicación de colocar esto? Hay que tener destreza, hay que tener habilidad en una curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si tú lo colocas mal, solamente lo pueden los intensivistas, o también los cirujanos. ¿Ya? Pero si no tienes que tener una curva de aprendizaje, los emergenciólogos son capos. Si no lo pones mal, puedes perforar un pulmón. ¿Ya? Entonces, la elección insular interfiere con la vía aérea, menor tasa de infección. Catéter de Kittmann es de larga duración para el parenteral total, implantado con reservorio subcutáneo. Y ya está. No les voy a complicar la vida, ya les dije las preguntas. ¿Una pregunta, no? Doctor, disculpe. ¿El criterio para superación con respecto al músculo? ¿Cuatro? ¿Está bien? ¿Criterio cómo? Para el criterio de rutina para Quiero el chicle, me voy a dormir. No, en realidad el criterio es muy personal, ¿ya? O sea, ¿Tienes 14 o sea, minutos? ¿Me apagó?